¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como ahora cada miércoles, tienen la oportunidad de acompañarnos en este espacio de charlas FECAM. Como saben, este espacio que invita a la reflexión de todos aquellos que estamos involucrados en este increíble mundo de la arquitectura. Este espacio siempre invita al análisis y a entender otras formas de hacer arquitectura desde la academia, desde el ejercicio profesional diario y sus diferentes aristas. También por ello, como saben, nos acompaña habitualmente Jackie Tapia, a quien invito a prender su cámara y micrófono. Jackie, quien pues no le gusta a veces que la presentemos, pero es eh, vicepresidenta académica de Acinea y también coordinadora de la Universidad Marista de Mérida en el área de arquitectura. Jackie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rubén, bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de charlas FECAR. Sí, 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 se me escucha bien, creo que sí. Sí, sí, Pues bien, adelante. perfecto, gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión donde seguimos reuniendo ahora sí que a grandes colegas, amistades que también a partir de diferentes sinergias y actividades de intercambio académico, profesional, y ahorita que platicábamos un poquito y escuchábamos, aparte a nuestro invitado de hoy, también tenemos invitado de lujo, cómo trascendemos fronteras, ¿no? La arquitectura contemporánea, que ya toca tantos escenarios de intervención, nos genera cada vez más reflexiones y es un espacio de formación continua. Entonces, también en este vínculo que tratamos de fomentar, reuniendo los espacios desde la academia hacia las nuevas creaciones para nuestros docentes y cómo también esto continúa hacia la vida profesional a través de las sinergias que generamos con la Federación de Colegios de Arquitectos en nuestras diferentes regiones. Pues hoy nos acompaña el arquitecto Miquel Acasta desde Barcelona. Bienvenido, Miquel. Te invitamos a prender tu micrófono y tu cámara. A ver, ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Bienvenido. Bien, Buenas, bien. Gracias por. buenas madrugadas acá. Así es, nos acompaña en vivo desde Barcelona, así que a quien le agradecemos este espacio y pues te invitamos a presentarte. ¿Quién es Miquel Acasta? Bueno, a ver, vamos a empezar por las cosas importantes. Soy padre de dos hijas maravillosas, pero también soy doctor arquitecto. He estado 30 años involucrado en Archicubí con mi despacho, que ahora empiezo a hacer una trayectoria en la que empiezo a volar solo, donde he tenido la oportunidad de poder hacer proyectos. A veces hablamos de proyectos de impacto. Lo que pasa es que la palabra impacto quizás es un poco agresiva, pero son proyectos que inciden en la realidad. Y esto ha sido un privilegio. Después he estado, bueno, soy profesor llevo 25 años dando clases también, cosa que me apasiona. Y, y nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Sinea como a la FECARM, con la que ya me unen algunas, con la FECARM ya me unen algunas historias, ¿no? Unas historias compartidas y muy bonitas, que estuve en Mérida en mayo de este año, no, del año pasado, perdón, del 2024, con la asamblea, y me enamoré de la ciudad, la verdad. Y nada, pues muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir sobre todo, porque la arquitectura va de compartir también, no tanto de sentar en ninguna cátedra, sino de compartir reflexiones y de compartir ideas y de hacer un poco una ida y vuelta constante. Muchas gracias, oye, y ratifico lo que dice Jackie, ¿no? Estamos en vivo y allá son las 2 de la mañana, ¿no? Y te tenemos Más o aquí un menos. poco desvelado, pero como dices, ¿no?
nada que no sucediera habitualmente en el quehacer de los arquitectos, ¿no? Estar un Exacto. Esto es poco. como como si estuviera de entrega de concurso, vamos, más o menos. Perfecto. Bueno, y también antes de comenzar, invitamos, como siempre, a todos aquellos y aquellas que nos escuchan a dejar sus comentarios en la página de Facebook, hacer preguntas, pues en cualquier momento nos digan por allí y con mucho gusto interrumpimos a Miquel y generamos este intercambio de ideas y de opiniones, ¿no? Esto es lo bonito, ¿no? O sea, yo lo mío ya me lo sé. O sea que a mí lo que me interesa es lo que no sé. O sea, cualquier pregunta será más que bienvenida. Y estableceremos más un diálogo que no una conferencia o algo así, sino de establecer una ida y una vuelta, que es como se hace la arquitectura al final, con idas y vueltas constantes. Pues adelante, Miquel, el micrófono es tuyo por el momento. Puedes Exacto. compartir A y ver, comenzamos. vamos a compartir la... Tac, acá. A ver, ¿se ve? Ay, 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 espera. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Vale. Pues la verdad es que aprovechando un poco la amable invitación vuestra, la idea era quizá hablar de, de ciertos principios en la arquitectura que son, veréis que son muy básicos, que no es una gran, por decirlo así, reflexión en el sentido más sesuda, sino creo que estamos en un momento donde lo que nos hemos de incorporar valores a la hora de pensar y hacer la arquitectura. Y al final los principios, o cinco, podían ser seis o podían ser tres, da igual, ¿eh? Pero sí que cinco principios para la acción arquitectónica, tanto sobre lo que tiene que ver con la ciudad como lo que tiene que ver con la arquitectura, me ha parecido interesante poderlas compartir de alguna manera. Pero para poder pensar en la acción arquitectónica, primero creo que todos los arquitectos y las arquitectas nos tenemos que hacer siempre la pregunta de dónde estamos y cuál es la forma que puede llegar a tomar el futuro, ¿no? Por eso, aunque sea un poco pretencioso quizá la pregunta, pero ¿cuál es el futuro del futuro? Me parece siempre una reflexión importante para poder situar cualquier tipo de principio, cualquier tipo de reflexión dentro del ámbito que nos interesa en la arquitectura. Eh, lo cierto es que estamos... Ay, 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 espera. Espera, que tengo una cosa aquí que me molesta porque no veo ni mi propia presentación. A ver, estamos en un momento donde, por ejemplo, tecnológicamente estamos un poco desbordados, ¿no? Se habla de la lógica de la singularidad o del el punto de singularidad, que es cuando la tecnología generará ciertos cambios que no somos capaces ni de entender. Nos estamos enfrentando ahora a la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y después la AGI, la inteligencia general, que nos va a poner un montón de retos por delante. Hay un señor que se llama Ray Kurzweil que dice que en el 2045 llegaremos a ese principio de singularidad donde habrá un momento que a lo mejor no seremos ni tan siquiera capaces de entender lo que está haciendo la tecnología con nosotros. Esto lo podemos ver en positivo o en negativo, lógicamente, ¿no? Yo lo prefiero ver en positivo, pero sí que de alguna manera en las cuestiones que uno se plantea cuando uno tiene un proyecto de arquitectura entre manos, es saber, por ejemplo, si la tecnología nos desborda o... a ver, aquí, ahora. O, por ejemplo, también tuvimos una gran lección en términos de salud en la pandemia, donde se produjeron situaciones totalmente inesperadas, pero que nos hicieron entender la importancia, por ejemplo, de diseñar bien nuestras ciudades para poder ser resilientes ante situaciones como, por ejemplo, por un lado la pandemia, pero por otro lado y si lo miramos en positivo, la salud nos puede llegar a desbordar porque cada vez
somos más los que tenemos una edad, yo me incluyo, porque ya tengo una cierta edad, eh, donde vivimos más. Y cuando la población vive más, significa que a lo mejor habrá mucha gente mayor y habrá, y seguramente nuestras estructuras, tanto las económicas como las sociales, pero sobre todo las que nos interesan, que son las urbanas y las arquitectónicas, están poco preparadas por una esperanza de vida que cada año va más hacia largo, ¿no? Cada vez habrá más gente mayor, ¿no? O sea, se calcula que en el 2050 la esperanza de vida se podrá situar en global, en todo el mundo, en 67,4 años, pero en España es de 86. O sea, en el 2050, imaginaos, y en México no sé exactamente cuál es, pero sí que es cierto que vamos a estar, en tanto que vivimos más, necesitaremos de más arquitectura y de más ciudad para poder acomodar todas esas vidas que se alargan, ¿no? Ahora ya la tercera edad es una tercera edad activa, ya se habla de la cuarta edad como la edad un poco de la gente más mayor. Como vamos a vivir mucho más, seguramente a lo mejor hay aspectos que yo creo que la arquitectura tiene mucho, mucho que decir, que es sobre la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la soledad nos va a desbordar. O sea, hay que pensar que más o menos en el 250 habrá el doble de personas con más de 65 años que de niños menores de 5 años. O sea, esa pirámide más o menos habitual demográfica se está ensanchando por arriba y se está estrechando por abajo, lo cual se habla ya de una cierta pandemia, que es la pandemia de la soledad, y no solamente afecta a la gente mayor, sino también afecta a muchos jóvenes y adolescentes que se declaran como que se sienten solos, que es una cosa impensable. Hace 50 años era impensable que alguien joven se pudiera declarar que tiene una cierta, un sentimiento de soledad. Y la soledad es quizá uno de esos elementos extremadamente ligados a la ciudad y a la arquitectura, como que podemos hacer muchas cosas para que la gente no se sientan solas a la hora de diseñar ciudades, por ejemplo, ¿no? Tanto no sé si la soledad nos desborda o no, está puesto en preguntas, todo son preguntas más que nada para situar un poco el eje de una cierta reflexión de los principios que vienen después, ¿no? Pero también a lo mejor la ciudad nos desborda. O sea, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades en el 2050, ¿no? Se calcula. Y quizá en ciertas latitudes, esta sería una imagen prototípica de una ciudad china, estamos creando em, ciudades que están con el vector de la urbanalización, o sea, se está banalizando el concepto de ciudad con el fin de poder meter un montón de gente que viene de otros ámbitos, del ámbito agrícola al ámbito urbano, y quizás se están haciendo demasiado rápidas, porque hay una emergencia, ¿no? Hay una emergencia habitacional. Y yo creo que eso también es uno de esos elementos que son comunes a muchas latitudes. En México hay emergencia habitacional, en Europa también, pero en China también, o en India, etcétera. O sea, hemos de pensar también si la ciudad nos está desbordando por la comisura de sus límites y que una ciudad que crece, 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 pero que no atiende a las personas, seguramente no es la mejor ciudad posible. Esto es quizá uno de los elementos de reflexión también importantes. Y después los recursos. O sea, pensad que, bajo mi punto de vista, estamos en una situación paradójica, que es la primera vez en que todos los seres humanos del planeta compartimos el mismo problema, que es que los recursos se nos acaban, ¿vale? Da igual, repito, si estás en China o si estás en Europa, si estás en México o estás donde estés, eh, la globalización nos ha permitido entender que el problema es común, ¿vale? No tenemos otro planeta de momento, no lo hemos inventado, no vamos a ir a Marte a corto plazo, tampoco me interesa ir mucho a Marte, francamente, prefiero resolver los problemas de acá, que aquí se vive muy bien, pero hay uno de los elementos que creo que es fundamental cuando uno es arquitecto y cuando uno intenta y diseña edificios y diseña ciudades, que es
lo que en inglés se llama el overshoot day, o sea, el día de la sobrecapacidad. O sea, en términos globales, estamos consumiendo 1,75 planetas en relación a lo que es un planeta capaz de regenerar su ecosistema. Eh, Hay barbaridades como en Qatar, que ya necesitan 4,5 planetas en ese país. Otras realidades que tienen ecosistemas mucho más ricos, pues consiguen estar dentro del planeta al final del año. Pero entender esta idea del Overshoot Day me parece muy interesante, que es el Overshoot Day se da el día del año en que ya hemos consumido todos los recursos del planeta que el planeta es capaz de generar en un año. Eh, Se considera que más o menos el 1 de agosto, si lo consideramos todo el planeta, ¿vale? El 1 de agosto ya hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. Por tanto, necesitamos casi esto, 1,75 planetas para poder seguir funcionando y consumiendo de esta manera, lo cual también es una reflexión que incide directamente sobre el mundo de la arquitectura y de la ciudad, porque en principio, según lo que dicen los sabios, eh, la arquitectura, la ciudad, la construcción, el inmobiliario, o sea, todo lo que está alrededor de la arquitectura es el responsable del 40% de las emisiones del planeta. Por tanto, como arquitectos, seguro que tenemos un montón de cosas que reflexionar y decir para poder construir con menos emisiones. Y es que en realidad estamos en pleno proceso de cambio, estamos en un cambio que si hasta los años 50 digamos, el sujeto del urbanismo y de la arquitectura era la sociedad, y la sociedad como abstracción, pero la sociedad eran las personas, básicamente. Ahora nuestro cliente principal es el planeta. Ya no solamente son las personas que viven en el planeta, evidentemente que sí, pero también están los bichitos, están los árboles, está todos los ecosistemas eh, que tenemos que tener en cuenta para a la hora de proyectar mirar de no mm, malgastar esos recursos. Y para mí quizá uno de los grandes cambios mm, conceptuales de la profesión de arquitecto y de arquitecta es que en el siglo XXI nuestro cliente final, más allá de nuestro cliente que nos paga, sino nuestro cliente final, acaba siendo el planeta. Lo cual lo hace todo más complejo, pero lo hace todo también, espero, más interesante. La idea de estos 5 principios son pequeñas, son reflexiones. La primera es que los principios son la expresión de los valores. Y yo creo que hemos de volver a hacer arquitectura con valores. Eh, Quizá ya lo estamos haciendo, pero quizá no estamos incidiendo lo suficiente en que la arquitectura tiene una serie de valores para nuestra sociedad y yo lo he venido a resumir en 5 principios. Cinco, Esto parece muy abstracto, pero después en la presentación iréis viendo que lo voy bajando a ejemplos concretos de proyectos en los que he estado involucrado. Pero estos principios son, por ejemplo, la vida como premisa, que me parece la cosa fundamental. La arquitectura o el urbanismo son ciencias de la vida. Nos dedicamos a que la gente pueda vivir en ella de la mejor manera posible. La complejidad es uno de los grandes retos, la complejidad conceptual, intelectual, pero también la complejidad para poder mm, desplazar toneladas de material de un sitio para otro es muy importante. Esto no va de la mano de cualquier manera, sino que va de la mano de la innovación. La innovación ha de ser estratégica siempre. Hemos de estar como arquitectos en el siglo XXI pensando en la innovación constante en procesos constructivos, en programas, etcétera. Creo que es muy importante entender la innovación. La colaboración como dinámica, la colaboración es fundamental hoy para hacer arquitectura. Los edificios no son setas que surgen de cualquier sitio y de cualquier manera, sino que se relacionan, son edificios relacionales, se relacionan con el resto de la ciudad, se relacionan con el entorno, se relacionan con los recursos.
O sea, la colaboración a la hora de pensar la arquitectura es fundamental. El arquitecto como jefe de orquesta único ya es algo que sabemos que no funciona, sino que ha de ser un aglutinador, ha de ser un hub de capacidades y de colaboraciones con el entorno y la tecnología como oportunidad. O sea, la tecnología nos está dando una oportunidad para poder hacer mucho más con mucho menos. O sea, llegar más lejos con el mínimo de implicación de todo tipo, y creo que la tecnología la hemos de ver en términos positivos para poder entender que quizá la tecnología es un espacio o es una herramienta de apoyo para poder hacer mejores ciudades y mejor arquitectura, ¿no? Estos serían un poco los 5 principios que después, que son la expresión de una serie de valores y la idea, déjame desarrollar ahora estos 5 principios muy rápidamente, ¿no? Nosotros en Archiweek desarrollamos un poco esta primera escala, que es la escala corazón, o sea, la escala de lo común. Todos tenemos una cosa que es lo mismo, ¿vale? Que es un corazón que late, ¿vale? Pero también los árboles y los bichitos tienen corazón, o sea, hemos de atender a lo que es común porque nuestro trabajo, nuestro día a día tiene que ver con, como decía, con la vida, sino con, desde que nacemos en, pues imaginemos en un hospital y nos morimos en un tanatorio, estamos rodeados de arquitecturas, ¿no? Una cosa que ahora estábamos hablando antes de empezar la charla. Y poder estar en una buena arquitectura o una mala, o una mejor o una peor, no sé, tampoco es una cuestión, una valoración moral, sino en algo que realmente aporte a la sociedad o no. Eso es trabajo de los arquitectos. Eh, hay, hay una nueva alianza entre ciudad y naturaleza. Hemos de realmente promover la renaturalización de nuestras ciudades. O sea, durante un tiempo, seguramente durante toda la época industrial, la naturaleza todavía era el espacio del que te tenías que proteger. Por tanto, de alguna manera, entre comillas, era el enemigo. Hoy en día tenemos la tecnología suficiente para entender que la naturaleza ya no es un enemigo, sino que es un amigo. Tenemos que aliarnos con ella. Y cuanto más naturaleza seamos capaces de colocar en nuestras ciudades y en nuestra arquitectura, mejor vamos a vivir con ella. Por tanto, se produce y hemos de provocar con nuestros proyectos una nueva alianza entre lo que sería la naturaleza y la cultura urbana, ¿vale? Dicho de una manera... Aún estoy muy abstracto, ¿eh? Después bajaré a casos concretos, no os preocupéis. Por ejemplo, Oye, pero aprovechando, es sí, una sí, realidad, ¿no? Cómo nos acostumbramos muchos años a ver la ciudad como esta urbe de concreto, ¿no? Y asfalto. Y, y hablando de lo que decías un poquito atrás, de siempre hemos vivido en arquitectura así, bueno o mala, vivido en arquitectura, para nosotros era habitual que las ciudades tenían que ser así, ¿no? Y claro, ahora estás planteando esto que ha venido en los últimos años ha tomado más fuerza, ¿no? claro. Estas ciudades que incluso ahora el arroyo vehicular lo han decidido, hay un caso por allá en Corea donde había un había un río, después un arroyo Sí, vehicular, después vamos a devolverle el río, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? sí, sí, porque además es que tiene muchas ventajas, que las veremos más adelante, pero tiene un montón de implicaciones en el bienestar físico y mental de los habitantes, que al final los arquitectos a veces cuando hablamos parece que no seamos habitantes de la ciudad o porque las diseñamos y hay una distancia. No, no, vivimos en ciudades, vivimos en edificios. Lógicamente no vivimos siempre en edificios que diseñamos nosotros, pero nos damos cuenta de la importancia que tiene tanto el diseño arquitectónico como el diseño urbano para poder estar equilibrados con nuestro entorno, ¿no? Un caso ejemplo es la introducción de la biofilia, ¿no? Esta imagen es bien exagerada, pero es para ejemplificar la idea de cómo incorporar a nivel ya de una escala arquitectónica la idea de la biofilia, que es
el elemento, digamos, vegetal se convierte también en un elemento clave, tan importante como un muro de concreto o como una buena planta de arquitectura, como una buena distribución, que sobre todo, por ejemplo, en entornos de trabajo, está más que demostrado que si somos capaces de estar en un entorno renaturalizado de alguna manera, o sea, que nos aliamos con una parte, aunque sea poco artificial de la naturaleza, tenemos mejor calidad del aire, tenemos menos estrés, nos baja el nivel de cortisol, bueno, un montón de elementos que están más que demostrados en ese sentido, ¿no? Y por tanto, la introducción de la biofilia, que es diseñar con la naturaleza, es fundamental. En este sentido, mm, yo personalmente llevo una investigación desde hace ya bueno, un año largo sobre cómo la neurociencia la podemos aplicar al urbanismo y a la arquitectura. Eh, o sea, aquí para mí habrían dos categorías. Una cosa es la ciudad sana, que es la ciudad que contribuye a mantener la salud del habitante, ¿vale? Pero después hay la ciudad regenerativa, es la ciudad que es capaz casi incluso de curarte. Y por favor, entender las comillas, ¿no? Pero sí que hemos hablado muchas veces y en muchas reflexiones hablamos de ciudades bajas en cortisol, por ejemplo, ¿no? Y el cortisol, ya sabéis, que es el neurotransmisor que nos genera el estrés, etcétera. Ya hay muchas maneras biofílicas de entender la ciudad como una ciudad que es capaz de bajarte el nivel de estrés. Esto está muy ligado, por ejemplo, con la noción de soledad. Está muy ligado con la noción de pertenencia a un grupo. Está muy ligado con el hecho de cómo somos capaces de diseñar para que el impacto y la percepción de la arquitectura no sea agresiva, sino todo lo contrario, te incluya, o sea, se abre los brazos para incluirte y que te puedas sentir de una manera mucho más integrada con esa idea, ¿no? Eh, Aún estoy abstracto, pero ahora ya no, ya entro en los ejemplos, ¿vale? En estos 30 años, pues, entre otras cosas, hemos hecho varios planes urbanísticos. En este caso era un ecobarrio en Vitry-sur-Seine, donde lo que hacíamos era, a ver si se me ve el mouse, sí, se ve, ¿no? La manita. Vale, perfecto. Aquí había un gran parque, nosotros teníamos que incidir en este eje, que era sobre todo un eje viario, que era casi una autopista que atravesaba ya esta ciudad, y lo que empezamos a entender es que había toda una serie de caminitos que atravesaban de manera perpendicular a este gran eje, ¿no? Lo llamamos los ecoconectores. Estos ecoconectores venían del Parc de Lila, que está aquí arriba, y que llegaban hasta el Sena. Esta parte azul de aquí es el Sena. Y curiosamente eran senderos, porque hay mucha topografía entre, este es un punto alto y el río está en un punto bajo, había un montón de caminitos que la gente había hecho para poder bajar pues desde aquí hasta el centro o desde aquí hasta más abajo. Y los fuimos recuperando como ecoconectores, que era una manera o una estrategia de renaturalizar esta parte de la ciudad. Este es un ejemplo de estos ecoconectores, es decir, son caminos donde no baja el carro, no baja el coche, son peatonales, donde intentábamos, esto es una foto de invierno, ya veis que el árbol está un poco pelado, pero porque era invierno, esto estaba muy cerca de París, y era reconocer estos senderos y naturalizar estos senderos para que realmente se pudieran dar una serie de conexiones reales, de personas reales que van de un sitio A a un sitio B, ¿no? Esto es desde el otro punto de vista. Después, en este caso, hacíamos de urbanistas, había una serie de edificios de otros arquitectos. Nosotros planificamos la forma urbana, pero no planificamos o no ejecutamos o no diseñamos cada edificio. Este edificio de aquí sí que era que lo hicimos en el despacho, pero este de aquí era de otro arquitecto, pero que lo importante para nosotros era reconectar una parte alta con una parte baja de ciudad a través de la naturaleza, no a través de la carretera, no a través del coche, no a través de, ¿no? Sino a través de la gente que anda, como este personaje de aquí, ¿no?
que nos parecía muy importante. Ahí colocábamos en el centro la naturaleza como hilo conductor, para entenderlo. Esto fue un concurso que hicimos en Montpellier, también un concurso urbano, que el primer plano que hicimos fue este, que fue eh, mapificar todos los cursos del agua. El agua es la fuente de la vida fundamental. Y entonces, con que estaba en una zona alta y alrededor, básicamente, habían una zona baja, pues cuando llovía, habían unos recursos del agua eh, que el agua de una manera natural iba bajando y reconocíamos esos puntos como elementos de proyecto que al final se convertían en un gran parque de manera que la gente podía, o en nuestra propuesta era que la gente pudiera habitar delante de un parque. Y lo que generábamos en ese momento eran como estos espacios de este tipo que recogían el agua de lluvia y la almacenaban y dejaban que se infiltrase poco a poco, porque hay sitios donde hay un exceso de agua, normalmente en el norte de Europa pues suele llover mucho y necesitamos en otros sitios que falta agua, pues lo que necesitas también es una estrategia más o menos parecida, que es la de hacer como piscinas naturales pero que todo el barrio giraba alrededor de la idea del agua, ¿no? Como elemento de lo que digo aquí arriba, ¿no? De la vida como premisa. Eh, a veces eso se puede trasladar a la arquitectura. En este caso, diseñamos varios edificios en este proyecto, pero que básicamente me interesaba esta línea de aquí. Eran unos edificios en dúplex y hacíamos un recorrido de las personas que son los vecinos de aquí y les dábamos un espacio de acceso, pero los diseñamos con los suficientes metros cuadrados para que esto fuese un espacio de roce, un espacio de saludo, un espacio donde la gente se pudiera encontrar eh, que básicamente era básicamente una pasarela con un pequeño patio y aquí accedes a cada vivienda, ¿vale? Que es lo que se entiende un poco en este dibujo. Lo bonito de esto es que sobredimensionábamos lo suficiente este espacio de encuentro para que se produjera, que es más o menos esta imagen, ¿vale? Les poníamos un techito para que no se mojaran cuando entran en casa, bueno, cosas muy básicas, pero que este espacio de aquí, lo que queríamos es que se produjera esto. Una de las cosas que nos hizo mucha ilusión en el despacho es cuando esta mujer, que se llama Madame Borvic, es que la conozco personalmente, nos envió una foto que nos decía, ahora entiendo los espacios de encuentro, porque esto era un día de julio donde los vecinos eh, sacaron las sillas y se pusieron a tomar un aperitivo entre todos y se pusieron a relacionarse entre ellos. Relacionarse significa que no te sientes solo, que te sientes acompañado, que te sientes en comunidad, que te sientes en sociedad. Eh, para nosotros, ese tipo de espacios de encuentro, que en el fondo es como una pequeña placita, es una microplaza, pero es del ámbito privado, porque está hecha y diseñada para el ámbito privado, no es espacio público, pero es un espacio público que se comporta igual, es un espacio privado que se comporta igual que un espacio público, ¿no? Espacios de encuentro donde alguien coge la iniciativa y de repente pues organiza un pequeño picnic o un aperitivo entre vecinos y aquí se explican su vida y a lo mejor se enamoran y a lo mejor hablan y a lo mejor da igual, se enfadan, porque es que en la vida también pasan estas cosas, ¿no? O sea, la arquitectura es una herramienta de vida. Oye, me gusta esto que estás platicando ahorita y espero que ya haya por allá varios estudiantes de arquitectura viéndonos hoy, porque a veces cuando uno habla y explica del espacio o eh, que más allá de, claro, que será importante la estética y las soluciones y y qué propongas, el espacio que se genere es lo más importante y cómo ese Claro, espacio es habitado, ¿no? Y que sea habitado, creo yo, debe ser un gusto para ustedes, ¿no? Después de proponerlo, es ver que, que funciona. este planteamiento, esta hipótesis llegó a la comprobación, ¿no? La teoría se comprobó Exacto. y funciona. Claro, no, al final tú como arquitecto no puedes decir y no puedes exigir qué tiene que pasar en tus espacios. Tú tienes que dar posibilidades, tú tienes que abrir
el ámbito de lo posible en los espacios que diseñas. Y después la gente se lo apropiará como quiera. Y con toda la razón. A lo mejor, mm, pues, si tienes al lado un vecino antipático, pues esta situación de aquí no se dará nunca. Pero que el hecho de que exista, el hecho de que la pienses y que la diseñes, como mínimo da la posibilidad de que esto pueda ocurrir. Y para mí ese potencial del poder ocurrir en arquitectura es fundamental. Es igual que en la ciudad, ¿no? Cuando haces urbanismo. Me parece fundamental. Aquí hicimos un poco lo mismo. Esto es la Escuela Union, es una escuela en Barcelona que diseñamos que desde fuera, bueno, pues es, sí, pues unos slabs más o menos así, dejadme ser un poco cínico, modernos. Es una escuela que está basada en el método Montessori, quiere decir que ya es como cliente, ya es muy interesante, pero establecimos una serie de como de cajas que seguramente desde fuera no se entienden mucho, pero desde dentro son estos espacios de encuentro para los adolescentes. Una de las cosas más satisfactorias como arquitecto fue cuando inauguramos la escuela. Aquí hay tres, porque cuando vino el fotógrafo, es que no, aquí hay 10 chavales o chavalas que están, porque es su espacio, es el espacio de encuentro entre ellos. No, por aquí nadie, ningún profesor se sienta, sino es un espacio que se apropian de una manera maravillosa y es su espacio de intimidad, su espacio de interacción, su espacio de relación, ¿no? Es lo que le llamamos los EPP, los espacios privados participados. O sea, esto funciona como una microplaza, igual que una plaza del pueblo, donde la gente queda y habla, pues esto es lo mismo, pero dentro del ámbito privado, ¿no? Pues esta es una de estas cajas que se puede ver en la fachada, ¿no? Que son estas. Bueno, esta era de un aula, esta es la de aula de ballet, además me las conozco todas, esta es la aula de bellas artes, pero las que están en el centro, que son todas estas, eran espacios para los alumnos, para que se pudieran reencontrar, hablar e interactuar entre ellos sin que los mayores pudieran incidir, ¿no? Eh, Son mecanismos muy simples. No es la gran invención del mundo. No es tampoco high-tech. Ya veis que es muy low-tech. Es más pensarlo desde el corazón, entender el programa, entender quién es tu cliente. O sea, mi cliente no era quien pagaba esta escuela, mi cliente eran los alumnos. Es una escuela de 800 alumnos, adolescentes, o sea, método Montessori, que es como que es muy abierto en muchas cosas. Se daba la oportunidad, el poderlo pensar nos daba la oportunidad para poder incidir en estos espacios de relación, ¿no? Y después está, y este es un edificio que diseñamos también en Vitry-sur-Seine, que es cómo diseñamos. Antes os hablaba o intentaba hacer un apunte sobre la neurociencia. La neurociencia nos explica que nosotros, la realidad no es la que podemos más o menos todos considerar de una manera cartesiana como algo común, sino que la realidad es lo que percibimos. El hecho de este proyecto, que después lo hemos aplicado en otros proyectos, como veréis, era mirar de hacer las esquinas redondas. Solamente este pequeño detalle. O sea, que en vez de que este plano, que es ortogonal, este plano, se acabe con una arista, que la arista siempre te da una sensación de una cierta agresividad, sino de hacer, como en este otro, las esquinas redondeadas. Solamente el hecho de hacer esquinas redondeadas, la percepción del edificio ya no es masiva, ya no es agresiva, sino que es más suave. Cuando hablamos de hacer edificios sin cortisol, estamos hablando, que es una exageración o un lema o un leitmotiv, lo que tú quieras, pero eh, tiene mucho que ver con el hecho de la percepción. Y la percepción está íntimamente ligada con la percepción humana, con la neurociencia, con los avances de la neurociencia en sus últimos 15 años que han sido increíbles, que es cómo podemos sentir que la ciudad no nos agrede, sino que nos acoge, ¿no? O sea,
Diseñamos estos balcones en forma de ola, más arriba estos más blanquitos, más simples, pero siempre intentando romper esta idea de la esquina, de la arista. La palabra arista ya es una palabra un poco agresiva, ¿no? La arista es arisca, ¿no? Si me permitís el juego de palabras, ¿no? Pero es simplemente poder hacer eso aprensible por alguien aquí vive gente normal, o sea, no son arquitectos, da igual. Eh, pero que sí que entiendan que el edificio es dulce y que el edificio te acoge, que no te genera una cierta agresividad. Y esto, y repito, que es un detalle muy tonto. Además, en este caso teníamos unos presupuestos muy bajos, era vivienda en tercera corona de París, o sea, no es una virguería, no es un elemento extremadamente caro, sino que es un elemento extremadamente humano, que es lo que nos interesaba, ¿no? Un poco como elemento de entender este concepto o este valor de que la vida es la premisa fundamental de la arquitectura. La complejidad como reto tiene mucho que ver con la idea, quizá porque yo mi tesis doctoral iba sobre complejidad y estoy un poco mediado, pero en un momento dado, fijaos que los metros cuadrados que hay en esta plancha de aquí, que es de una planta, son los mismos metros cuadrados que hay en esta especie de pequeña torre, ¿vale? La diferencia es cómo dispones los metros cuadrados de las cosas. Está muy claro que cuando yo hago, imaginemos, ¿no? En un proyecto muy abstracto, cuando yo pongo todos esos metros cuadrados en una sola planta y en este cuadrado que es muy grande, aquí resulta que estoy depredando, o sea, estoy consumiendo mucho territorio. Estamos de acuerdo, ¿no? Si yo soy capaz de subir con un vector de complejidad, de poner estos metros, los mismos metros cuadrados, todos estos dibujos tienen los mismos metros cuadrados de edificabilidad, ¿vale? Yo soy capaz de ponerlos en vertical, resulta que estoy consumiendo menos territorio. Este es un elemento fundamental para poder entender las ciudades cercanas, lo que mi amigo Carlos Moreno dice, la ciudad de los 15 minutos, o lo que son estas ciudades donde todo está mucho más cerca. Para que esté cerca, hemos de poder y saber convivir con una cierta altura. No consumir en horizontal, sino consumir en vertical. Porque lo que es lógico es que todo el espacio que yo no consumo en esta de aquí, o en esta de aquí, o en esta de aquí, puede ser zona verde, puede ser plantada. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Entre el subir en vertical y liberar espacio para que el espacio que resta se pueda convertir en espacio de encuentro, en espacio natural, en espacio, etcétera, ¿no? Esto es un vector de complejidad fundamental para hacer arquitectura y para hacer ciudad. Eh, pero la complejidad también, entendida como un reto, es entender la idea de los ciclos. Este es un dibujo que en un momento lo creamos como el ciclo virtuoso. Ahora hablamos de economía circular, pero es que no solamente la economía circular tiene que ver con el dinero, por decirlo así. La circularidad tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el hecho de habitar. O sea, si yo me compro con 30 años y no tengo hijos un apartamento, seguramente voy a estar hasta los 70, pero en medio van a nacer un hijo o dos hijas, después me haré mayor, a lo mejor se me muere mi mujer, no lo sé, o sea, hay un ciclo del habitar, hay el ciclo del aire, que es lo que nos permite respirar, hay el ciclo de la energía, hay el ciclo de las estaciones. No es lo mismo el invierno que el verano, no es lo mismo la primavera que el otoño, esto está clarísimo. Y a veces hay el ciclo de los materiales, hay el ciclo de, de los residuos, que es muy importante colocarlos en una lógica de ciclo, el ciclo del agua y el ciclo propiamente de la economía, por eso se llama economía circular, ¿no? Em, Podemos
estar de espaldas a este nivel de complejidad o podemos encararnos con esta complejidad y poderlos incorporar dentro del proyecto. Yo personalmente pienso que es mucho mejor encarar los ciclos que tienen que ver otra vez con la vida, porque todos estos principios están relacionados, que no el hecho de no entender que vivimos en una lógica del ciclo y reivindicar un tiempo cíclico en relación al tiempo lineal, seguramente es el más industrial, es el más fordista, el más de un resultado final, o el tiempo tan acelerado que nos da digitalización. Ahora me salí. Yo creo que es muy importante. eh, la complejidad es un reto, pero es que la ciudad, si no es compleja, no existe. No hay ciudades simples, no hay arquitectura simple. Incorporarla como reto es fundamental. Esto forma parte de un montón de maquetas que hicimos en un proyecto que es el de Carnot-Verolo en Ivry-sur-Seine, donde lo que hicimos fueron test de carga, entre comillas, de la capacidad que tenía el lugar para incorporar una cantidad de metros cuadrados, ¿vale? Empezamos haciendo una maqueta donde hacíamos muchos más metros cuadrados de lo que nos pedían, pero era un test de carga. Cuánto este sitio es capaz de aguantar un cierto nivel de constructibilidad y después lo fuimos trabajando en vertical, en horizontal, bueno, todo un trabajo con maqueta, que son un poco las imágenes que se representan aquí y que se acabaron convirtiendo en un espacio como este construido, donde incorporábamos una relación entre lo construido y la naturaleza que para nosotros era fundamental, ¿vale? O sea, hemos de entender que la complejidad es un punto de partida en la arquitectura y en la ciudad. Si no somos capaces de gestionar la complejidad, no somos capaces de dar una buena respuesta ante la cantidad de retos que hay en cualquier proyecto arquitectónico. No quería ir más allá, ¿no? La innovación como estrategia, ¿no? El tercer principio. ¿Qué significa innovar? Yo creo que la palabra innovar hoy en día está un poco banalizada, ¿no? Todo es innovación, todo es innovación. Bueno, hay innovaciones y hay innovaciones. En arquitectura o en urbanismo, creo que innovar significa, por ejemplo, estar muy atento a sistemas constructivos nuevos que emitan menos CO2. Si lo hacemos simple, ¿eh? Menos gases, efecto invernadero, etcétera. Por ejemplo, esta es una fotografía de uno de los proyectos que se están construyendo, que están basados en el hormigón de cáñamo, que es una relación muy interesante entre la agricultura y la construcción. Es una empresa que es capaz de hacer paneles prefabricados con 40 centímetros de espesor basados en el cáñamo, que es una pared que es capaz de respirar. Los prefabricados, todos sabemos que los prefabricados nos permiten controlar muy bien la ejecución. Los prefabricados, ya sean en hormigón o en madera. La construcción en madera no es una moda, la construcción en madera es un posicionamiento eh, en aquellos países donde hay una industria preparada para ello, lógicamente, porque aquí hay los aspectos de cada país que pueden diferir de una manera importante, pero es muy importante empezar a pensar que hemos de construir de una manera innovadora para el planeta, porque no se trata de innovar para nosotros o para estar muy contentos con nosotros mismos, ni tan siquiera ni con el cliente, sino de hacer una innovación que tiene como objetivo, por ejemplo, emitir menos gases de efecto invernadero. Tan tonto como esto, ¿no? Pero es que esto no nos lo estamos inventando ahora. James Wine, que era del despacho de Site, que es un despacho norteamericano, que dibujó esta cosa tan bonita, ¿no? Como una especie de rascacielos de casas, ¿no? En realidad, en términos urbanos, es un dibujo para mí paradójico y muy bonito. Se ha hecho en el 81, es decir, que hace ya
bueno, yo porque soy muy mayor, pero hace como 30, 40, 40 y pico años, no quiero... Pero James Wines aquí lo que intentaba hacer era compaginar la lógica de lo que para cada uno de nosotros, de una manera más o menos arquetípica, significa vivir, ¿no? En una casa Tudor o en una casa más moderna o lo que sea, pero en superposición vertical en vez de en superposición horizontal. ¿Por qué en superposición horizontal está, entre comillas, mal? Y entendedme que no estoy haciendo un juicio de valor, sino o lo bueno o lo malo, sino ¿por qué está, entre comillas, mal? Porque consumimos mucho territorio, consumimos muchos ecosistemas. Nos tenemos que destrozar mucha superficie horizontal. Si esa misma lógica la coloco en vertical, que es la paradoja de este, lógicamente, esto es un edificio, es un dibujo más o menos conceptual y utópico, estoy consiguiendo aunar las aspiraciones sociales de cualquier persona de vivir en una casa unifamiliar, ¿vale? Con jardín, pero en vertical, ¿no? Esto, hay veces que hemos de innovar en términos estratégicos también sobre los programas. Los programas arquitectónicos me parece que hoy son una herramienta de innovación arquitectónica y urbana de primer nivel. Pero vamos un poco atrás. Para mí hay dos cosas que realmente me petaron la cabeza, me reventaron el cerebro, cuando un amigo mío, que es un gran estratega, me dijo, ¿tú sabes cuál es la innovación en el mundo automovilístico más importante y que ha salvado más vidas? Y yo pensé, bueno, pues el cinturón de seguridad o el airbag, ¿no? Que son tecnologías. Y me dijo, pues no, fue la invención de la raya discontinua entre dos carriles, porque, y esto lo hizo una doctora americana, June McCarroll, en 1917 tuvo un accidente saliendo de su casa y se salvó la vida, y dijo, para poder evitar tantas muertes en carretera, en 1917 Ford ya vendía un montón de coches, las carreteras no estaban muy preparadas, pero no tenían la línea discontinua, no tenían esta línea de en medio. Entonces había muchos accidentes frontales entre coches, ¿vale? Y entonces a esta mujer, delante de su casa, se le ocurrió pintar una línea continua o discontinua, blanca, para bien diferenciar los dos carriles, uno de que viene a derechas, otro que viene a izquierdas. ¿Vale? Pues este es el invento, es la innovación que ha salvado más vidas. Pensamos muchas veces que la innovación es meter mucha tecnología. No, es meter mucha neurona. La innovación es neurona, no es tecnología, amigos. O sea, es otro... eh, eh, a veces también es tecnología. Y estoy a favor totalmente de la tecnología que tiene que ver con la innovación. Pero a veces es pensar las cosas dos veces. Otra cosa que no la he querido meter en la fotografía, pero, o en la presentación, la innovación en medicina que ha salvado más vidas en la historia de la medicina no es el láser, no es una tecnología de bisturí, es lavarse las manos. Y esto fue a partir de la Guerra Civil Española que se generó el primer servicio de urgencias que hubo en el mundo, porque había mucha gente que estaba herida, y el protocolo de lavarse las manos, que es un protocolo que cualquier médico lo tiene totalmente metido en su código genético, el lavarse las manos ha salvado más vidas que cualquier tecnología posible en el ámbito de la medicina. Y esto es innovación. La innovación en arquitectura y en ciudad tiene mucho que ver con ese tipo de pensamiento que la innovación no va necesariamente de la mano de la tecnología. Por ejemplo, y ahora aterrizo, ¿no? En este principio. La innovación como estrategia. Hicimos un proyecto que básicamente había un único centro donde habían los bajantes y los subientes, donde baja el agua y sube la ventilación. Y esto no, al hacer solamente
un único elemento central de instalaciones, nos permitía, por ejemplo, para el potencial comprador, colocar la cocina aquí o colocarla aquí. El resultado es el mismo, pero la innovación tenía que ver con la apropiación, con la personalización por parte del comprador de dónde quería su cocina. Y se vendía mucho más esta idea que no si tú decides como arquitecto que la cocina solo puede estar en un sitio. Lógicamente esto tiene que ver con una estrategia de diseño de un solo elemento vertical de bajantes y de subientes. Por aquí te llega la luz, te llega el agua, etcétera. Pero le permites al comprador apropiarse del espacio, personalizar su espacio y al final los metros cuadrados son los mismos, más o menos. Aquí lo veis, ¿no? ¿No? Se ve bien, ¿no? Vale. Sí, 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 Eh, está claro. vale. Espera. Y es esta torre, ¿eh? Es esta torre que está ahora, pronto va a entrar en construcción y lo que lógicamente tiene que ver con una tipología, tiene que ver con un edificio a cuatro fachadas, tiene que ver con un montón de cosas, pero le decíamos a nuestro cliente, oye, deja que el comprador pueda decidir un poco, ¿no? Es innovación social, si tú quieres. Decidir dónde quiere la cocina o dónde quiere la sala de estar, ¿no? La innovación como estrategia tiene que ver también con los programas mixtos. Hoy en día hemos de ser capaces de poder diseñar para un hotel, perdón, que está en francés, porque eso es un proyecto en Francia, pero un hostel, unas oficinas, una residencia de gente mayor, una residencia de estudiantes, todo poderlo superponer en vertical y que nos da una sección programática mucho más interesante que si no hacemos solamente edificios de oficinas. O edificios de viviendas, o edificios de estudiantes, de residencias de estudiantes. Y además, para nuestro cliente, resulta que le puede sacar mucho más partido económico. O sea, él gana y yo gano. Gano porque en realidad, en este tipo de secciones programáticas, la realidad es que es mucho más rica la posibilidad de hacer arquitectura, ¿no? O la innovación como estrategia tiene que ver con los procesos constructivos. Esto es un proyecto en Montpellier que estábamos desarrollando el ejecutivo y, por ejemplo, aquí lo que hicimos, lo que utilizamos es hormigón de arcilla. Hay una empresa que se llama, en este caso, Materap, que hace hormigón de arcilla. O sea, no hace hormigón. El hormigón, ya sabéis todos que más o menos eh, es un gran responsable de emisiones de CO2, de efectos de invernadero, gases de efecto invernadero, etcétera. Eh, y hay innovaciones constructivas o tecnológicas que, en este caso, con la arcilla o lo que os comentaba el otro día, os comentaba antes, con el hormigón de cáñamo, permite realmente llegar a una solución de fachada, pero con muchos menos emisiones, porque le llaman hormigón, pero en realidad tiene muy poquito de hormigón, ¿no? Son soluciones constructivas que van en la línea de utilizar estratégicamente la innovación constructiva para tener menos emisiones. Em, o ya, creo que en innovación, esto forma parte de un proyecto urbanístico que hicimos en su momento y este edificio se tenía que demoler porque tenía muchos problemas de aluminosis. Sabéis que la aluminosis genera un ataque al hormigón y que ponía en problemas toda la estructura. Estos son 400 viviendas en Ivry-sur-Seine. Este edificio lo teníamos que demoler. Y en vez de demolerlo, lo que hicimos fue deconstruirlo. De forma y manera que lo que recuperamos fueron 1.500 radiadores, no sé cuántas cantidad de ventanas, una cantidad, casi 30.000 toneladas de material que lo incorporamos dentro de un circuito de economía circular. Es decir, utilizamos un edificio que se tenía que demoler como un edificio generador de materiales, ¿vale?
En Francia hay básicamente dos plataformas de economía circular fundamentales, que una es la de objetos, como estos radiadores. Estas son fotos de nuestro edificio en el proceso de construcción, ya no de demolición, sino de deconstrucción. Y estos radiadores a lo mejor hoy están dispersos por toda la geografía francesa, porque alguien los ha comprado y esta cantidad de escombros se iban haciendo una trilla de los escombros y servían para hacer encachados de grava para unas autopistas o para carreteras. Es decir, no genera... Conseguíamos meter 30.000 toneladas de material de este edificio dentro de un circuito que es el circuito de consumo de materiales que ya no son nuevos, sino que son reutilizados. Esto es la lógica de la economía circular y esto es la innovación como estrategia, ¿no? Me quedan dos principios, pero iré muy rápido y ya quedan poquitas. Porque estoy hablando demasiado y yo lo que quiero son oír preguntas. Bueno, la colaboración como dinámica, eso me parece fundamental. O sea, mm, hemos de dejar de ser una sociedad me para ser una sociedad we. Solamente cuando estamos con los demás, interactuando con los demás, somos capaces de enriquecer nuestra narrativa proyectual y somos capaces de enriquecer los proyectos, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de yo, que nos ha llevado a la época industrial y este mí así un poco gris y con emisiones y con humo, sino que realmente hemos de ser capaces de entender que el nosotros, el vosotras, el ellos, es un elemento fundamental. La segunda es la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva que es la que asume no solamente la propia, sino que asume la de los demás. Y esto te hace crecer intelectualmente. Colaborar significa que te vuelves más inteligente por defecto, porque los demás te ponen buenas preguntas que tú tienes que dar respuesta, ¿no? En este caso es esta imagen así más o menos graciosa, ¿no? De las rayas verticales, horizontales y el niño que proviene de la inteligencia colectiva. Esto lo hemos nosotros utilizado en proyectos, en este caso en un proyecto urbano, también en Ivry-sur-Seine, donde antes de empezar a dibujar nos sentamos con 250 personas que nos daban la inteligencia de vivir ahí, que nosotros no la podíamos tener, y nos permitían alimentar un proceso de interacción y de participación ciudadana, pero una participación real, no es una participación de caras afuera, sino que realmente era hablando con talleres con mujeres, talleres con niños, que fueron muy interesantes, talleres con gente mayor, personas que era esta es la directora de la escuela, esta de aquí, eh, toda una serie de talleres que nos permitieron inspirarnos para poder hacer esta ciudad, que es la agrociudad, Gagarin Trujillo, que ha estado varias vueltas, eh, que tiene que ver con estas entrevistas exploratorias, tú a tú, y que después fue recogido como metodología en un libro de la UNESCO, ¿no? O la colaboración como dinámica nos permitió también diseñar el Parking San Roque, donde aquí hay una calle que conecta este barrio con, por aquí está previsto un puente con el barrio de la izquierda, porque todo esto es una playa de vías de tren. Nuestro edificio, que era un parking para la estación del tren de alta velocidad de Montpellier, se convertía también en un elemento de colaboración entre varios tejidos urbanos que habían a un lado y al otro de la ciudad de Montpellier. Y esto lo conseguimos hablando con la gente. Cuando hablamos de colaboración como dinámica, no es una cosa abstracta, es que hay un momento que te tienes que sentar, tienes que preguntar las buenas preguntas, porque no vale cualquier pregunta, y tienes que escuchar. Y simplemente preguntando y escuchando aprendes un montón y te permite ir un poco más allá de lo que sería lo evidente o lo previsible, ¿vale? O en este caso, para proyectos más grandes, esto es la Ciudad Internacional de la Gastronomía, al lado de París, es un concurso que ganamos hace un año y medio, cuando yo estaba en Archcuy, y que
somos tres arquitectos, la colaboración también se da entre arquitectos. ¿Cuántas veces nos cuesta hacer proyectos con otros arquitectos porque no nos escuchamos o porque no ponemos las buenas preguntas? La colaboración para poder ir más allá tiene que ver también muchas veces con poder sentarte con otros diseñadores, con otros proyectistas y aprender de ellos. No solamente es que mi edificio soy yo mismo y mi circunstancia, ¿vale? Bueno, un poco más de imágenes de esto. Y ahora sí que acabo. La última, hay un epílogo, pero ya veréis. La tecnología como oportunidad. Hombre, estamos de acuerdo con el high tech, pero a nosotros nos gusta también hablar del high touch. O sea, el high tech está muy bien, la alta tecnología es fundamental, incorporarla, forma parte del vector de complejidad, forma parte de la vida con premisa, pero también el high touch, o sea, las personas. Hay tanta tecnología en la inteligencia artificial como en la inteligencia natural. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, con la inteligencia de cada uno. Y yo creo que eso lo debemos de promover el buen equilibrio entre la alta tecnología y la alta tecnología natural, la tecnología de las personas. Pero hay que aprovecharse de la alta tecnología. En este caso era un proyecto que se va a construir pronto, que es una terminal de cruceros en Barcelona y aprovechábamos el agua del mar para refrigerar todo el edificio. Por tanto, va a ser el primer edificio de cero emisiones de terminal portuaria de cero emisiones en el puerto, porque nos aprovechamos de la tecnología de sacar energía del agua del mar. Si yo la cojo en una cota más arriba está más caliente y una cota más abajo está más fría, hago un intercambiador y es capaz de refrigerarme todo el edificio. O sea, la tecnología hay que también aliarse con la buena tecnología si tienes muy claros los principios, si tienes muy clara la vocación de lo que tiene que ser la arquitectura, ¿no? En este caso es otro edificio que construimos, una residencia transgeneracional, o sea, aquí hasta aquí eran gente mayor y de aquí para arriba era una residencia de estudiantes, lo cual ya es una innovación tipológica, pero que utilizamos esta tela, que es casi hacer como alta costura para un edificio que nos permitía recoger toda el agua de lluvia y la llevábamos y la conducíamos y nos permitía regar una plaza que hay aquí escondidita, que es toda la naturaleza, ¿no? Entender la tecnología como una oportunidad cuando los criterios son claros, ¿vale? En este caso, esta tela era súper tecnológica, era bueno, y con todo el sistema de tensores que estuvimos calculando, etcétera, era alta tecnología en la tela, pero para un fin que tenía que ver mucho con esta idea tecnológica de ponerla al servicio de, por ejemplo, no malgastar agua para el riego. Así de simple, ¿vale? O la tecnología digital, que seguramente muchos es lo primero que nos viene a la cabeza, que hicimos una especie de proyecto de aula prototipo, donde la tecnología era omnisciente, o sea, estaba en las paredes, estaba en las cubiertas, estaba en las sillas, estaba en todos sitios para hacer una aula para la Universidad Pompeu Fabra, que fue un concurso que al final no se ha desarrollado así, pero que era un concurso para poder desarrollar una aula tecnológica aprovechando, o sea, la oportunidad es aprovechar toda la tecnología para ponerla al servicio, en este caso, de una aula universitaria. Ahora voy acabando. ¿Esto tiene mucho sentido o no tiene ningún sentido? Tiene mucho sentido, o al menos yo lo creo como que tiene mucho sentido, si es para acelerar la transición ecológica, social y económica y energética de nuestra sociedad. Estamos en un proceso de transición. Estamos yendo hacia un lugar donde hemos de aprovechar nuestros recursos, los pocos que nos quedan, ¿vale? Eh, y los hemos de aprovechar para poder hacer la mejor ciudad o la mejor arquitectura posible bajo estos parámetros, ¿no? Estos 5 principios. Pero ¿desde dónde hemos de empezar? Que es mi epílogo, ¿no?
para mí hemos de empezar en la innovación docente. Hemos de empezar, por decirlo así, desde abajo. Hemos de empezar desde nuestra condición, todos los que estamos aquí, de profesores, para hacer entender a nuestros alumnos que ellos tienen una dirección, tienen un lugar de llegada, sus reflexiones tienen que llegar a un lugar que será múltiple, será complejo, pero que al menos esté todo direccionado. Yo, en tanto que responsable de la asignatura de proyecto final de grado, hemos hecho, eh, siempre hacíamos una cosa que era muy bonita, que era sacar los proyectos de final de grado fuera de la universidad y lo hacíamos en espacios maravillosos. En este caso es el DIHub, esto en el 2013, que hicimos la exposición de la Diagonal Verda, la exposición de arquitectura más barata que se ha hecho en Barcelona, porque eran 3.000 metros cuadrados y costó 3.000 euros, o sea, 1 euro por metro cuadrado. Y aquí exponíamos a todos los proyectos de los alumnos y aquí hacíamos la corrección de los alumnos en el proyecto final de grado, que invitábamos a una persona externa, y además esto se quedaba como exposición durante un montón de meses, ¿no? Mirad, lo hicimos con cajas de cerveza de Estrella Damm vacías, porque si estuvieran llenas no hubiéramos hecho nunca la exposición, pues los alumnos hubieran bebido todas las cervezas. No eran, hablamos con Estrella Damm y nos dieron los soportes. Esto eran encofrados de madera que después, bueno, que los devolvimos, o sea, realmente todo lo que nos daban después volvía a las empresas de origen y conseguimos hacer esta barbaridad de exposición de los proyectos de final de grado, y aquí hicimos la corrección con el gran arquitecto Garcés, que nos hizo de padrino de la promoción. Otro año lo llevamos al Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña, ¿vale? Que esto eran 2 megamaquetas que hicimos con los alumnos y aquí exponían su proyecto final de grado, y además en el MENAC, que es un edificio en Barcelona muy insigne, lo conseguimos, estuvo 3 semanas que venían aquí los extranjeros para ver cosas del MENAC y se encontraban con una exposición de arquitectura de nuestros alumnos que fue muy divertido, y aquí tuvimos el premio de innovación docente de la de la Bienal 13 de la arquitectura y urbanismo española. Eh, Hemos hecho esto también en el MUBA, en el Museo de Historia de Barcelona. O sea, de alguna manera, esta idea de estos principios que podemos compartir en abstracto y que seguramente forman parte de una gran discusión si los llevamos al detalle, que es lo apasionante, lo hemos de empezar desde los alumnos, lo hemos de empezar desde la docencia. Hemos de ser capaces de poder inocular el sentido del ser arquitecto y el ser urbanista en nuestros alumnos, eh, porque nosotros ya estamos, si queréis, ya estamos de vuelta, o al menos yo, ya que tengo una edad, y, yo ya he hecho muchas cosas. Ahora son nuestros jóvenes, como líderes de nuestra sociedad, los que tienen que ser capaces de poder llegar a hacer y a transformar la arquitectura y a transformar la ciudad y a transformar la realidad basada en estos principios u otros, pero a mí me parecían bien, ¿no? La vida como premisa, la tecnología como oportunidad, o no, un poco la colaboración codominada, son principios muy abstractos, pero que no dejan de intentar explicar el por qué los arquitectos y las arquitectas, por qué los urbanistas y las urbanistas nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que es un servicio para los demás. Y aquí he acabado. No sé si he sido muy rápido, muy lento o muy rollo o no, pero hasta aquí he llegado. No, muy bien, no, la verdad que por allá había aprovechado de hacer un comentario, pero pues estábamos muy atentos todos escuchándote, ¿no? Jackie, no sé si por allá habrá unos comentarios o preguntas de la gente que hoy nos escucha. Sí, claro, pues saludos a todas y a todos. Miguel Sosa Correa, presidente de la Federación. Qué gusto tenerte siempre apoyándonos, Carl, con Mi tu amigo experiencia Mike, profesional.
y también como académico. Saludos desde Arquitectura Íntegra del Colegio de Arquitectos de Michoacán, Eric Vázquez desde la ciudad de Oaxaca, César Guillén, felicidades al Colegio de Arquitectos de Comitán, Chiapas, y desde la Fundación Cultural para la Arquitectura Mexicana de la FECARM, Keisler Ek Canchet del Colegio de Arquitectos de Tumbro, Dubia Arrona, interesante charla desde el Colegio de Arquitectos de Reynosa, Juan Gualberto Amaya, saludos e reflexiones de Mexicali, Carlos Vargas, gracias por compartir sus conocimientos desde Tizayuca, Hidalgo, en el Estado de México. Juan Alberto Carmona, saludos desde Huatulco. Diego Pérez del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, excelente conversación, Nuevo Laredo. Chico Tencatl de Amezcua, saludos desde Colima, Ángel Martínez desde el Colegio de Arquitectos de Salamanca, Carlos Reyes Peña, saludos desde el Colegio de Arquitectos de Córdoba y Orizaba, Veracruz, Qué Cecilia maravilla. Rosiles, también, ahora sí, de todo el territorio mexicano y Bueno, es que admirador. Rubén ya sabe, pero yo tengo una debilidad por México. O sea, es que adoro México. Entonces, yo lo tengo muy fácil, por eso me llamáis, yo vengo rápido. Muy bien, y más Voy a dejar de... aprovechando la tecnología, eso nos permite trascender fronteras, entonces que este intercambio sea cada vez Claro, más frecuente. Y seguimos, Gilbert Mora desde el Colegio de Arquitectos de Morelia, Rubén Gabriel de la Cruz desde Pátzcuaro, Michoacán, Nancy Pacheco, saludos desde Chihuahua, también qué del bueno. Colegio de Arquitectos de Orizaba, de la Comisión de Karma Arquitectas en Orizaba, Alfonso Alcántara, con años de ese dibujo tan representativo de la vivienda. Él comentó, sí, 33 años, exactamente, 1981 que tiene esa representación. Sí, sí, Y sí. saludos de Victoria Rodríguez, nuestra Hombre, querida expresa de la Federación. Un abrazo. Dulce, Karen Antonio, saludos desde Mérida, Yucatán. Marco Domínguez, excelente arquitecto. Muy buena plática y saludos desde el Colegio de Arquitectos de Comitán. Sergio Martínez León, saludos y hombre. un abrazo, querido Miquel, siempre un gusto escucharte. Julio Salinas desde Ensenada, José Valdés desde Morelos, Jaime San Vicente desde Chihuahua, saludos a todos, interesante tema. Adrián Zaragoza, muy buen mensaje para estudiantes, docentes e investigadores. Gracias por compartir su visión. Un Karen placer. Araceli Alcocer, qué charla tan completa e interesante. Saludos, Miquel. Becky Sosa comenta, sí influye mucho lo que los docentes le aportan a los estudiantes, es Claro, fundamental. claro. Creo que esa premisa es importantísima, esta oportunidad que tenemos de compartir y seguir aprendiendo, desaprendiendo, quienes estamos en la docencia, cómo las nuevas generaciones nos llevan a cuestionar sobre cómo aprendimos, cómo trabajamos Sí, sí. arquitectura, y como decías desde el inicio, esto es un proceso de educación continua que nunca se acaba, como la misma arquitectura y como las mismas ciudades, ¿no? Estos Lo hablábamos tiempos, antes, Jackie, lo hablábamos antes, ¿no? De que esto nunca uno deja de aprender. Es una de las maravillas de esta profesión. Seguramente tendrá cosas negativas, pero la bonita es que nunca uno deja de aprender, que esto es una maravilla. claro, y que ese es un ejercicio en colectivo, Claro. ¿no? Eso lo No, hace más no, es que interesante. solo no vas a ningún sitio si estás solo. Exacto. También dice Adrián Zaragoza, debe ser muy padre trabajar con ese enfoque tan lógico y tan libre. Y una pregunta, ¿qué experiencia has tenido con los jóvenes al compartirles este enfoque? Wow. A ver, como decía antes, llevo 25 años dando clases y ahora estoy en un momento en mi vida que quiero dar aún más clases porque hay algo que tengo que devolver a la sociedad. Tengo la sensación de que tengo que devolver a la sociedad el privilegio que me ha dado de poder trabajar en proyectos de este tipo y eh, con... hay una cosa que decía Aristóteles, que cuando uno enseña, dos aprenden. Cuando yo enseño algo, mi alumno aprende, pero yo también.
Yo a mis alumnos siempre les he dicho, a mí me pagan por aprender, no por enseñar, me pagan por aprender. O sea, cabrones, con perdón, ya me están enseñando cosas, ¿no? Desde esta perspectiva, la experiencia con mis alumnos siempre ha sido muy, muy, muy positiva. Muy positiva porque están en ese espacio bonito donde les permites dar juego para que imaginen, pero que aún las responsabilidades, como se están formando, no son muy cerradas. Entonces, eh, yo si pudiera, estaría estudiando arquitectura toda mi vida como alumno. Quiero decir, siempre estaría del otro lado, ¿no? Y yo me identifico mucho con mis alumnos porque a mí lo que me gustaría es estar del lado de ellos, no del lado del profesor, sino del lado del alumno. Eh, Porque es una oportunidad que siempre tienes para ir un poco más allá. Y en este sentido yo creo que las generaciones jóvenes mm, tenéis y tienen una responsabilidad muy fuerte porque eh, van a ser los líderes de cómo va a ser el mundo dentro de muy poquito, ¿vale? Y por tanto, todos aquellos que realmente participan de la discusión, porque en una discusión no se trata de estar de acuerdo, en una discusión se trata de intercambiar, ¿no? Y esto me parece fundamental. Y sí que es cierto que tú como profesor tienes unas responsabilidades y tienes que poder más o menos valorar bajo un criterio que no puede ser otro que el tuyo, por decirlo así. Lo que pasa es que ha de ser amplio y sobre todo entender que lo que estás formando es a los que van a llevar la bandera, por decirlo así, de la arquitectura y del urbanismo mañana. Porque yo ya no estaré, ¿no? O sea, ya no me toca llevar la bandera. Ahora les toca a los alumnos que mañana sean profesionales y que serán... Y yo creo que cuando lo planteas bien, hay siempre una respuesta muy bonita por parte de los alumnos. Yo creo que una de las cosas que he aprendido muchísimo siendo arquitecto con despacho, pero también arquitecto como profesor, es el que los alumnos te enseñan un montón, mucho más de lo que ellos se piensan, ¿no? Y es un privilegio, es que no hay otra, es un privilegio maravilloso. Totalmente, como mencionas, también es empoderarlos a que se atrevan a Claro, cuestionar y no haces el diálogo, sino cómo construir su lógica de pensamiento, cómo nutrir y abrir, ayudarlos a salir de su zona de confort, que experimenten cosas más diversas y más en estos entornos donde esta sensación de los límites de fronteras ya es tan virtual en términos eh, de eh, tiempo, de espacio, geográficos. O sea, ya el mundo globalizado, los problemas son globalizados, el presente, entonces ya pueden estar hablando totalmente con alguien de Tailandia, Europa, África, lo que y todos sea, aterrizando en la cuestión planetaria que comentas. totalmente. Totalmente, además, ayudarlos a construir su narrativa. O sea, una de las cosas más importantes que para mí hay en la arquitectura y en el urbanismo hoy es la construcción de nuevas narrativas. No porque sean nuevas son mejores, simplemente es que los problemas son nuevos. Entonces, las narrativas tienen que ser nuevas. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa, más o menos, es explicar lo que yo he hecho en mi charla. O sea, decir, mira, yo creo, eh, os lo voy a exponer así, pues hay unos principios, es expresión de unos valores, y lo aplico en este proyecto y en este otro de esta manera o de esta otra. Esto construye una narrativa. No quiere decir que yo tenga la razón o que tú tengas la razón o el otro la tenga. Es una cuestión de que te confrontas con nuevas narrativas para dar respuestas a tu mundo contemporáneo. Es que los arquitectos vivimos en el presente continuo. El Y futuro también, está muy lejos y el pasado nos sirve para aprender, pero no nos sirve hoy en día para poder dar soluciones. y también el construir esas narrativas te llevará a tener posturas, ¿no? Claro, Sí, y pero posicionamiento. entenderlas que no son cerradas es muy importante. Exacto, Que no, exacto. no es yo me coloco en una situación y de ahí no me muevo, sino que es cuanto más intercambio.
haya, ¿no? Lo que decís aquí con las charlas, cuanto más intercambio haya, más completo o más completa yo soy como arquitecto o como arquitecta, ¿no? Yo creo que esto es Sí, fundamental. sí, Y es lo totalmente de acuerdo. bonito. Un amigo por ahí me decía en una plática, tomado un par de cervezas, también arquitecto que vivió un tiempo allá por Barcelona y ahora ya es yucateco. eh, Definitivamente me dice, el tú de ahorita es, es diferente al tú de hace 10 años. Si no Claro. tendríamos un problema. Y le digo, sí, Exacto. creo que sí. Entonces Bueno, hay pero que entender eso, ¿no? es lo que te decía Rubén, ¿no? De que es una profesión que es maravillosa porque siempre estás aprendiendo. Aunque no quieras, es que tienes que aprender. O sea, por eso la docencia es tan importante para un arquitecto porque estás aprendiendo de tus alumnos, por eso la práctica profesional es tan importante. O sea, todos estos elementos te van configurando un- una línea narrativa. Y yo creo que esto es muy importante hacerlo entender, sobre todo para los arquitectos más jóvenes, que buscan su voz eh, y la voz la encontrarán siempre en los demás, pasadas por el filtro de su conocimiento y de su formación, por supuesto. Y hay algo que dijo Jackie que me gustó, o sea, y tiene que ver esto con esto de la voz. Yo lo interpretaría ahora como ayudarlos a entender que pueden tener su propia voz, ¿no? Porque a veces Claro, les cuesta trabajo entender eso. Vamos, exprésate, ¿no? No pasa nada. Tienes que decirlo primero y después vemos, ¿no? claro, claro. Es que es fundamental. Sí, 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 Hasta sí. en las clases de taller, ¿no? De, ay, bueno, la maqueta y les destrozas y es que la universidad es el espacio donde puedes experimentar, es tu campo de batalla, porque ya cuando seas un profesional y tengas que rendirle cuentas a un cliente y tengas un presupuesto y tengas una normativa y tengas trámites, etcétera, 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 entonces ya van cambiando los escenarios cada vez más complejos. Totalmente, totalmente. Es así. Yo no sé, sí. Qué interesante. Igual aquí nos comenta, ay, a ver, permítanme. Edgar Sandoval, sin duda la innovación humana, regresando a los comentarios, es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico. Alfonso Alcántara, excelente presentación. Nancy Pacheco dice, ya quiero tomar clases con el arquitecto, ya tenemos que abrir la cátedra. Bueno, Para pues acá está. ya, próximamente, espérenla. Sí, ya, ya ya aquí ya vamos a sabes que yo me quedé enamorado de Mérida y yo vengo cuando haga falta. embajador honorífico, ya, Ya, Tengo aquí a pasaporte mí, yucateco, te vamos tengo amigos a ya, pues con ya. no, no, ya tiene pasaporte, ya tiene pasaporte casa, Ah, no, yucateco. todo. tengo el pasaporte yucateco que me lo dieron en mayo. Sí, sí. Y lo de bomba y Claro. todo eso ya empiezo a dominarlo. Si te tenemos que cambiar, te vamos a mover del mezcal al Ixtabetún y a otras, a otros escenarios. Yo me dejo. Muy bien. Chicotenca te comenta, ¿cuáles han sido los grandes retos históricos de la arquitectura contemporánea del siglo XX? Uh, Hombre, es una pregunta, una muy buena pregunta y es difícil de responderla con rapidez. Pero yo creo que el gran reto contemporáneo que tenemos es pasar de la ciudad industrial a la ciudad digital. Para mí es fundamental. O sea, todos hemos de ser muy conscientes, sea en México, pero sea en Europa, sea en cualquier sitio, todos vivimos en una ciudad industrial. La ciudad cambia a golpe de 25 años, de 25 en 25 o de 50 en 50, porque hoy es muy fácil mover una tera de un sitio a otro. Es una cuestión de una conexión axial con fibra de vidrio. Bueno, con Fibra mover óptica. teras es muy fácil. Mover toneladas no lo es. Y la ciudad mueve toneladas. Hacer un edificio es acumular muchas toneladas una encima del otro. Hay un esfuerzo físico. La arquitectura es física. La sociedad es digital. Y esto es muy importante entenderlo porque lo intentaba explicar en una de mis diapositivas. Eh, a principio del siglo XX, las vanguardias las lideraba el arte y la arquitectura, porque la sociedad se movía muy poquito. Y eran los arquitectos y los artistas
que zarandeaban la sociedad y les decían, no, por aquí, ¿no? Le Corbusier, los futuristas, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a la sociedad le costaba mover mucho el paso, evolucionar. Ahora es totalmente al revés. El tiempo que a Le Corbusier le supuso construir la Ville Savoie es el mismo tiempo que a un arquitecto hoy le cuesta construir un edificio, una vivienda unifamiliar, da igual. 2 años, año y medio, permisos, proyecto ejecutivo, 3, 4 años, ¿vale? En cambio, la sociedad, que antes cambiaba cada 10, 15, 20 años o cada golpe de revolución, hoy cambia cada 6 meses. Adecuar la ciudad a ese nivel tan rápido de cambio es terrible, porque la ciudad no puede ir más rápida. O sea, caso de Barcelona, hemos hecho las superillas, muchos carriles de ciclovías, mucha innovación urbana, pero esta innovación urbana se ha hecho en los últimos 15 años y en los últimos 15 años la sociedad ha cambiado 15 veces. Entonces, hay un gap muy interesante que ha cambiado totalmente la noción de qué significa ser arquitecto hoy en día o qué significa ser urbanista hoy en día, que es, ahora la sociedad va por delante, no eres tú que vas por delante, es la sociedad que va por delante tuyo y tú estás todo el rato intentando asumir en Alcanzar. tus proyectos vectores de cambio que no los puedes ni imaginar. A- a- Acaba de pasar hace nada, para desgracia de seguramente muchos, los europeos también, pues de repente Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Ha cambiado la geopolítica del mundo. Así, en unas elecciones de noviembre, estamos ha cambiado los nombres de Google Maps, ahora se llama Golfo de América, pero what the fuck? O sea, eh, la sociedad ahora va mucho más rápido que el tiempo de la arquitectura. Y esto es un gran reto. La ciudad industrial, la sociedad iba mucho más lenta y el arquitecto y las arquitectas y los urbanistas podíamos liderar. Ahora vamos detrás de la realidad. Y creo que entender esto es fundamental si uno es arquitecto y arquitecta hoy en día, en el siglo XXI, en el 2025 que estamos, y la formación tiene que estar muy ligada a esto también. Hemos de tener mucha más cintura, hemos de tener mucha más capacidad. Un poco los 5 principios venían a explicar o a resumir un poco eso, ¿no? O sea, es que hay que tener mucha más cintura y hay que atender a muchas más cosas a la vez. La colaboración es una dinámica, pero la tecnología es un reto. Pero la complejidad, o sea, esos principios tienen que estar en nuestra base formativa. Y creo que a veces el tejido docente también va lento y no va lo suficientemente rápido para poder Claro. formar bien a esta gente joven, que son nuestros líderes, es nuestra gente que va a estar delante mañana. Entonces, para mí eso es fundamental, hacerlo llegar a donde haya que hacerlo llegar, pero transmitirlo a nuestros alumnos con, bueno, digamos, con la pasión necesaria, ¿vale? Sí, Para que esto pueda ser realidad. O sea, sí, sí, completamente de acuerdo. grandes retos, estamos delante de grandes retos. Por suerte, porque es mucho más divertido. Totalmente de acuerdo. ¿Hay algún comentario por ahí, Jackie? Creo que de comentarios y Sí, saludos ya eh, concluimos. sí. Sí, la verdad es que es interesantísimo y esto da como para muchas sesiones más. Vamos a Más. empezar con Sí. el dibujo. Bueno, Y voy a poner tu yo cátedra. soy un Ya chico la fácil, invitación yo ya soy un chico fácil. La verdad, de muchas cosas que mencionabas, de hecho, estaba yo anotando por acá, pero una que me gustó es tener objetivos, ¿no? Tener siempre objetivos de hacia dónde quiero ir. O sea, yo puedo querer ir rápido si quiero, pero ¿a dónde, no? ¿A dónde Sí, voy? Ese es el tema para que después me plantee cómo llegar, ¿no? Eh, y hoy, hablando de la docencia y la educación, creo que también está ahí ese tema hoy, el entender
que sí, la tecnología está siendo fundamental en lo que a las nuevas generaciones les llega y cómo también nosotros nos subimos en ese Claro, tren, ¿no? Y hacemos que esto sea más dinámico. Aunque me gustó también cuando decías, ¿no? Tampoco quiere decir que vayamos volando para hacer las cosas, ¿no? Hay cosas exacto. que llevan su tiempo. Esto de los retos, aceptar los retos, ¿no? Es cierto, pero creo que también es parte de, regresando a lo último que decías de la docencia, cuando imprimes esta ética, ¿no? O sea, aceptar los retos es entender la problemática real, cuál es el momento y vámonos, vamos a resolverlo como realmente es, ¿no? No vamos a andar haciendo a un ladito esto, lo metemos bajo la alfombra y venga lo otro, ¿no? Eso me gustó mucho. Y hay una cosa más, ¿no? Cuando hablábamos de esta parte de proponer, de la innovación, que yo siempre pongo sobre la mesa cuando hablamos de creatividad, que no son ocurrencias, e innovar hoy como lo planteas es, claro, es producto de necesidades, ¿no? Y tener un Correcto. propósito. Y eso está buenísimo. Espero que para nuestro auditorio, sobre todo los chicos y para todos nosotros, ¿no? Porque a veces creo que ya de manera recurrente, a veces hemos tocado el tema donde pareciera que todo esto que tiene que ver con la creatividad es lejano o es ocurrencias, no sé qué, pero no es análisis, en realidad es análisis y Exacto. entender, ¿no? Es saber leer. Al Saberle. final, una de las cosas que, o sea, la arquitectura es uno de los termómetros más fieles de la sociedad. Siempre. Cuando tú miras históricamente, la arquitectura de final del siglo XVIII, del XIX, de las vanguardias del XX, etcétera, y desde ahí tú puedes leer la sociedad. O sea, las corrientes higienistas de 1850 dieron paso a, por ejemplo, el ensanche de Barcelona o O París también, o- ¿no? exacto, o el París Haussmanniano. O sea, Exactamente. em, y si y cuando tú lees esto, te das cuenta de qué es lo que más preocupaba a la sociedad en ese momento. Em, Uno de los termómetros más fieles siempre, históricamente, siempre es la arquitectura o el urbanismo, porque nos afecta a todos, para lo bueno, para lo malo, pero nos afecta a todos. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque es transversal, a los ricos, a los pobres, a los de arriba, a los de abajo, es transversal. Y esto es muy, muy, muy bonito. O sea, es como, es un privilegio, por decirlo así, estar involucrado de una manera más grande o más pequeña o con tu granito de arena en este tipo de dinámicas. Y por tanto, sobre todo a la gente más joven, es como, "Oh, venga chicos, es que estáis en el... Seguramente hoy, y lo digo muy en serio, ser arquitecto o arquitecta hoy es una de las cosas más privilegiadas que hay. Tal como está la sociedad, tal como cambia, tal como tiene una serie de retos que están delante de nuestras narices, es un privilegio poder dedicarse a esto. Y lo digo muy en serio porque realmente se me hace difícil algo, digamos, que tenga tanto privilegio de poder participar como cerebro, como persona, como profesional, etcétera, en nuestra sociedad y en el bien común. Incidir en la vida de todos, ¿no? De Exacto. alguna manera. Sí, sí. Oye, pues Miquel, la verdad que no me queda más que agradecerte muchísimo. O sea, ya van a dar las 4 de la mañana por allá. Pero oye, seguimos pues. Pero seguimos, podemos seguir, ¿no? De verdad, encantado. Espero que nuestro auditorio te haya disfrutado tanto como nosotros. De verdad, eh, Ojalá. hay que seguir haciendo esto, ¿no? Ya tal vez Sí, sí, sí. hoy dimos el pre, ¿no? El preludio Intercambiar. para seguir platicando. Jackie, como siempre, interesante oír tus comentarios y reflexiones sobre nuestros invitados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues, a Gracias todas a y a todos, vosotros.
a ti y a todas y a todos los que hoy tuvieron la oportunidad de acompañarnos y lo aprovecharon, pues espero que lo hayan disfrutado y recuerden que de todas maneras esta charla queda grabada en las redes sociales de la Federación y la pueden consultar en cualquier momento y pueden también ahí seguir dejando sus comentarios y claro que se los haremos llegar a Miquel y nos seguiremos viendo. Y Que pasen los contestaré. perfecto. Que bueno, entonces que Muchas pasen todos muy gracias. buenas noches. Hasta luego. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Jackie, gracias, Rubén, y gracias a la FECARM y a Sinea por la invitación. Y nos vemos muy pronto, seguro. Chao. Buenísimo.